Hola, yo soy Jennifer Hernández, estudiante de posgrado de cuidado crítico en el adulto y voy a hablar de los cambios fisiológicos en los diferentes sistemas del cuerpo que se presentan durante el envejecimiento. En el sistema endocrino encontramos disminución de la capacidad de la reproductividad. Esto se da como un patrón protector ante las alteraciones cromosómicas que se puedan presentar. A nivel funcional existe un deterioro del mecanismo homeostático frente al estrés. Estos pueden ser por factores endógenos o exógenos. Por endógenos encontramos que están incluidos o influyen en la disminución o el aumento de la producción de las hormonas, aumento del tejido adiposo y atrofia muscular. En los factores endógenos encontramos intolerancia a la glucosa, hiperglicemia, aumento de niveles de glucagón. Estos factores comprenden en presencia de enfermedades, medicamentos utilizados, consumo de alcohol y de tabaco, régimen de ejercicio. También otros factores son los factores socioeconómicos o los factores emocionales. En el sistema cardiovascular tenemos que tener en cuenta que los cambios que se dan a veces por el envejecimiento son naturales del envejecimiento y no necesariamente tienen que tener una enfermedad vascular para presentar manifestaciones clínicas. A veces hay cambios estructurales que no tienen manifestaciones clínicas graves. Entonces hay que saber diferenciar cuando es por envejecimiento o cuando es una patología ya instaurada. Vamos a encontrar la presbicardia, que nos llevan a las arritmias cardíacas y unas fallas cardíacas. Hay una alteración del llenado diastólico del ventrículo izquierdo. Esto se puede dar por aumento de la rigidez arterial, nos va a aumentar la poscarga y también hay un aumento de la masa muscular cardíaca. Hay una reducción de la capacidad adrenérgica de respuesta a las catecolaminas. Recordemos que las catecolaminas son unas hormonas que tenemos en el torrente sanguíneo. Hay unos cambios valvulares, el más presente o el que más se da es en la válvula mitral, pues se puede presentar una estenosis de la válvula, lo que nos va a disminuir la fracción de eyección y la fracción de eyección lleva a cabo consigo una disminución del gasto cardíaco. En el sistema respiratorio tenemos que en el anciano los pulmones pesan menos y se vuelven un poco más pequeños. La pared del alvéolo y del parénquima se vuelve mucho más débil y por eso es que hay una disminución de la elasticidad pulmonar. Hay un aumento del diámetro de las vías aéreas y aumento de la tráquea. Por eso se da un aumento en el espacio muerto. Hay un aumento de la rigidez de la pared torácica en esos pacientes que presentan hipercifosis, que ya las vértebras o la caja torácica ya están horizontalizadas. Hay una disminución de la fuerza de los músculos respiratorios en el diafragma y en los accesorios también. En el sistema renal encontramos disminución de las nefronas del 30 al 50%, disminución de la perfusión renal, disminución de la capacidad de concentrar y diluir la orina y el sodio, y hay una disminución del tamaño renal de 0.5 centímetros después de los 50 años. En el gastrointestinal se encuentra una alteración, un daño en la masa magra, que esto lleva a una disfunción de la fase oral y faríngea de la deglución y la masticación en estos pacientes. Por eso es que ellos ya no mastican o se atoran con cualquier cosita. Hay una atrofia de la mucosa gástrica, hay una intolerancia a los lácteos, disminución en la absorción del calcio, empieza el tránsito colónico lento y ya no hay control de esfínteres. En el óseo encontramos pérdida ósea por factores como
la maduración del hueso, la osificación se vuelve mucho más lenta, hay pérdida ósea posmenopáusica, bajo estado nutricional, insuficiencia de vitamina D y consumo de tabaco y alcohol. En el articular se da por un daño en la matriz fibrilar e interfibrilar. Entonces acá hace falta el cartílago en las rodillas, en los espacios intervertebrales y en las epífisis de los huesos, que se pueden asociar a las patologías de osteoporosis y artritis en los ancianos. En el sistema musculoesquelético, en la suma de los sistemas que venimos hablando, en especial del cardiovascular y el nervioso, y lo que hay es una pérdida de la masa muscular, por ende disminución de la fuerza muscular. En los anexos y en la piel hay un fotoenvejecimiento, empiezan las arrugas, pérdida de la elasticidad por la pérdida de agua que va perdiendo todo el cuerpo, un resecamiento, adelgazamiento de la epidermis y una disminución de la sudoración. En los volúmenes pulmonares en relación de los cambios del adulto al anciano, podemos ver los cambios significativos. Esto se da porque hay una pérdida del sincronismo de los mecanismos del sistema nervioso central, hay una rigidez de la pared torácica y una reducción de la capacidad neuromuscular. Entonces se disminuye la sensibilidad de la presión arterial del CO2, del pH y la presión arterial del oxígeno. Entonces el volumen de reserva inspiratoria se ve disminuido. Esto lo podemos asociar a patologías restrictivas como una neumonía, la sensibilidad va a estar disminuida, su proceso elástico, el retroceso elástico va a estar aumentado, son pacientes que podemos ver con dificultad para respirar, frecuencias respiratorias disminuidas, el volumen corriente disminuye también en relación al adulto, en el anciano disminuye, entonces el ciclo se va a ver más corto, puede ser respiraciones superficiales, en caso de extrema disnea, el volumen residual en el adulto sí aumenta. Esto lo asociamos a patologías obstructivas, pacientes con atrapamiento aéreo, pacientes con ya una hiperinsulación, los que están respirando siempre con la boca abierta, con labios fruncidos, que ya tienen su tórax en tonel, que presentan una hiperinsuflación y una horizontalización en la caja torácica. Por eso este volumen residual en ellos, en los ancianos, es más aumentado siempre, pues más propenso en ellos. Gracias.